Un suceso que nos sacó a todos de la emergencia sanitaria del coronavirus y nos recordó que hay asuntos que la pandemia dejó en suspenso, pero siguen estando ahí, necesitando de una solución. Por ejemplo, la prestación de servicios en el medio rural. Por ejemplo, la necesidad de más presencia de policía y guardia civil. De ello y de toda la actualidad política hablamos a partir de ahora con Daniel Pérez Calvo, que es el portavoz de las Cortes de Ciudadanos en Aragón. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Vaya susto ayer en Andorra, todos cuando nos enteramos, un guardia civil herido, un delincuente huido, finalmente lo detuvieron, pero vaya susto. Un susto otra vez y sobre todo porque, como bien dices, ¿no? O sea, es que fue casi un revivir esos días tan nefastos y tan intensos de hace unos años, además en el mismo escenario, en la misma zona. Hombre, por lo menos esta vez podemos decir que las cosas han salido bien, es decir, nunca hay que alegrarse, ni mucho menos, de que en este caso haya dos personas heridas, una de ellas es Guardia Civil, pero cuando digo salir bien me refiero en que cuando funcionaron los dispositivos de seguridad, hubo coordinación entre los agentes de la Guardia Civil, hubo efectivos suficientes, estuvo el helicóptero, estuvo todo, en fin, algo hemos aprendido la lección. Sigue siendo una asignatura pendiente, como otras muchas en el medio rural, la dotación de unos servicios propios y acordes con los impuestos que se pagan también en el medio rural, pero al menos en este caso no hemos tenido que lamentar, como la otra vez, un desenlace tan nefasto y tan horroroso, fruto además de algo, bueno, de una actuación que sigue su júdice, pero que a priori nos hace ver que en aquel momento, en aquel episodio de Andorra, en el episodio de Igor el Ruso, fallaron muchas cosas. Claro, es verdad que se ha aprendido, se ha actuado de una forma más rápida, pero sigue evidenciando que hay que abordar asuntos que quedaron, digamos, entre paréntesis antes de la pandemia. Por ejemplo, las necesidades del medio rural. En todos los sentidos, y uno de ellos, por supuesto, el de la seguridad, ¿no? Es verdad que hay muchos municipios, con la excusa de que se han quedado despoblados, con la excusa de que ya, bueno, pues como no hay gente, parece que no haga falta servicios, y hay servicios que son básicos, que son importantísimos y que hay que activar y que hay que potenciar precisamente para atraer población, porque uno de los aspectos o uno de los parámetros que, por decirlo de alguna manera, que uno pone sobre la mesa o con papel y bolígrafo cuando decide a lo mejor establecerse en un municipio es de qué seguridad dispone, porque si yo voy a poner una nave, una instalación y a cada momento me van a reventar un cristal, me van a entrar a robar, voy a tener problemas, pues uno se echa para atrás, ¿no? Entonces este tipo de episodios nos tienen que hacer recapacitar sobre eso. Vivir en el medio rural es casi para muchos una heroicidad, pero todavía lo es más cuando ni siquiera tienes garantizado, por lo menos como debieras, lo que es la seguridad de tu integridad física, de tus propiedades, de tu convivencia, etcétera, ¿no? La necesidad de abordar asuntos como este es evidente, pero ¿va a haber dinero? Porque con la emergencia sanitaria que hemos vivido, con la crisis económica y social que nos espera después de este coronavirus, ¿va a haber dinero para abordar esta problemática y otras que existían antes? Efectivamente, es que estamos hablando de un problema que no es un problema sobrevenido. Este problema, concretamente el de la seguridad, el de mayor presencia de la Guardia Civil, en este caso en nuestro medio rural, ya lo teníamos antes de la pandemia. Entonces, pensar ahora, bueno, pues ahora imagínate, si antes era difícil, figúrate ahora. A ver, es verdad que vamos a entrar en un escenario de nuevas necesidades, algunas de ellas de grave emergencia, como puede ser aspectos de acción social a muchas familias necesitadas y demás, pero de lo que se trata es lo de siempre, hacer lo que es política de verdad sobre la mesa, que es los recursos de que se dispongan, aunque sean escasos, administrarlos de la mejor manera posible y dar prioridad a aquello que de verdad se necesita, aunque sea a veces quitando de un sitio para poner en otro. Esto parece una cuestión de perogrullo, pero es en realidad cómo se administra una familia. Cuando en una familia vienen mal dadas y los ingresos disminuyen, pues uno reajusta su presupuesto y algunas cosas que se podía permitir, como unas vacaciones más largas o ir a comer a un restaurante los domingos, pues dejas de hacerlo porque lo prioritario es comer cada día y poder vestirte y poder atender las necesidades básicas, ¿no? Pues en este caso vamos a tener que hacer lo mismo. Yo lo que creo es que es la hora o es el momento en el que quienes nos dedicamos a esto de la cosa pública, las instituciones, tengamos más claro que nunca que los políticos estamos para solucionar problemas y nunca para crearlos. Estamos pendientes, todas las comunidades autónomas, de ese reparto de los 16.000 millones que ha anunciado Pedro Sánchez. ¿Está de acuerdo con los criterios que en principio se van a seguir para repartir este fondo? Se habla de que va a primar la población.
y no el coste real de los servicios, que es, por ejemplo, lo que reclama Javier Lambán. Bueno, se va a primar la población, no es ninguna novedad, es lo que viene ocurriendo desde que el señor Rodríguez Zapatero en 2010 aprobó esa nueva ley o sacó adelante esa ley del sistema de financiación autonómico, que es el que está vigente y que prima criterios de población, que es tanto como decir que prima criterios basados allí donde se concentra mayor número de votos. Tiene toda la razón del mundo el presidente Lambán. O sea, es injusto, por muy legal que sea, el que en un momento dado se pretenda que el zapato de la Cenicienta, por decirlo de alguna manera, calce en todos los pies. No puede ser. O sea, cada comunidad tiene unas necesidades, tiene una coyuntura, tiene unas características que hay que atender a la hora de hablar de financiación. O sea, no puedes partir de una especie de café para todos con unos criterios que en este caso benefician claramente a aquellos territorios más poblados. Yo creo que cada vez que hablamos de repartir dinero, inevitablemente surge el agravio. Y eso es algo que no puede ser, que no se debe consentir y que creo que es cuestión no de malas maneras, ni con beligerancias, ni con crispaciones, sino a partir del diálogo sensato, ponernos, coger papel y bolígrafo, lo que decía antes, hacer números y ver cuáles son esas comunidades diferentes a otras, sobre todo en densidad demográfica, en lo que es población, y atender especialmente esas necesidades desde la solidaridad compartida entre todos los territorios. Porque no hay que olvidar que esas regiones más pobladas, si están más pobladas, es porque en un momento dado vino mano de obra de esas que se han quedado vacías, como puede ser el medio rural aragonés o Castilla y León, Castilla-La Mancha y tantas otras. Entonces, quizá de alguna manera haya la oportunidad de deber, o sea, de devolver lo mucho que se nos debe desde esas comunidades que se han enriquecido, han crecido, han tenido mejor suerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando se habla de reparto de fondos, precisamente se escuchan opiniones diversas dentro de los mismos partidos. Es decir, probablemente su partido no piense lo mismo aquí en Aragón que en Madrid, a la hora, por ejemplo, de primar o no la población. Lo mismo le pasa a otros partidos. Lo que se ve es que se hace un frente territorial, por decirlo así, en función de las necesidades de la comunidad autónoma. Aquí en Aragón prácticamente coinciden todos los partidos en reclamar que se tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios y no la población, pero quizá en Madrid piensen otra cosa, en Andalucía piensen otra cosa. Va a intentar convencer a todo su partido a nivel nacional para que esa solidaridad de la que habla se lleve a cabo, y no solo en este reparto de fondos, sino también en lo que puede sobrevenir, que es el debate precisamente de la reforma del sistema de financiación autonómico. Pues mire, no voy a tener ninguna necesidad de intentar convencer a mi partido en ese sentido, porque mi partido está totalmente convencido. Hemos pagado el precio en muchas ocasiones, en comunidades donde hay tratos fiscales diferenciados y demás. Ciudadanos ha tenido siempre el mismo discurso en toda España. O sea, nosotros hemos hecho de la igualdad nuestra razón de ser, nuestra esencia. Libertad e igualdad son nuestros principios básicos, o sea, que están en nuestro como ADN. En Madrid o en Andalucía van a defender que por ejemplo, la financiación de los servicios vaya en función del coste real en cada territorio y no en función de la población. Ahora no es así, lo cual lo que tenemos que hacer es reformar ese sistema de financiación autonómica para que ese sea el principio, o bien otro que encontremos que sea capaz de conciliar unas necesidades y otras. O sea, esto es debe ser fruto siempre de una negociación, de una voluntad de entendimiento, de una voluntad de encuentro. Es decir, como se suele decir, Houston, tenemos un problema. ¿En qué consiste ese problema? Pues que a la hora de financiar a las autonomías no nos aclaramos. ¿Por qué? Pues porque hay distintas circunstancias y casuísticas en cada una de ellas. Vamos a ponernos de acuerdo con criterio de solidaridad entre territorios, de generosidad por parte de algunos en un momento dado, y también de buena comprensión y buena vecindad. Y yo creo que lo que tenemos que partir es del concepto de que este es un gran país formado por territorios plurales, cada uno con sus características, con sus circunstancias históricas, culturales, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad debemos actuar como actúa una gran familia, donde existe un mecanismo de compensación entre hermanos. Y esto puede parecer un planteamiento muy simplista, un poco demagógico si quiere, o buenista, pero si nos paramos a pensar, debe ser así. Entonces yo en ese sentido puedo garantizar que Ciudadanos siempre va a apostar por la igualdad entre territorios para que satisfagan los derechos de las personas que son realmente los titulares de esos derechos. O sea, no es que Aragón, Cataluña, Valencia como territorio tengan más, menos derechos, es que los derechos nos igualan a todos en un Estado como el nuestro.
Sí, pero al final los derechos son una cosa y los criterios para asignar financiación en función de la prestación de servicios es otra. Puede ser el criterio del derecho de cuantía de personas, por ejemplo, y otro, lo que cuesta en el medio rural llevar, que por ejemplo siempre se dice aquí en Aragón que una plaza educativa en el medio rural cuesta 3 veces más que por ejemplo otra en Zaragoza. Es así, es cierto, por eso ahí está la clave, en entender que los derechos no pertenecen a los territorios, o sea, ningún territorio tiene más derecho que otros, porque los derechos son de las personas. Y en ese sentido, un vecino de un pueblo recóndito de la provincia de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, de Badajoz, de Burgos, de donde sea, tiene exactamente los mismos derechos que un vecino que viva en el barrio de Salamanca en Madrid o la Eixample de Barcelona. Esa es la clave y ese tiene que ser el punto de partida. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, estamos de acuerdo porque además la Constitución así lo dictamina. Pongámonos manos a la obra. Una vez más, ingenio, voluntad, ganas de alcanzar consensos, sin querer mirar uno exclusivamente su interés particular, el de su partido o el de su terruño. Precisamente voluntad y ganas de consenso es lo que vimos aquí en Aragón la semana pasada. Todos los partidos, excepto Vox, firmaron junto con ayuntamientos, agentes sociales y económicos esa gran estrategia para la recuperación económica y social de Aragón. Una serie de medidas, algunos dicen que muy genéricas, que poco concretas, pero al fin y al cabo son medidas que acordaron las formaciones. Lo que falta ahora, una vez más, es dinero, es fondo para financiar todas esas medidas. Tuvimos aquí al presidente Lambán, le preguntamos por esa financiación y nos dijo que confiaba prácticamente todo en Madrid y en Bruselas, ese dinero que podía llegar de allí. ¿Se fía toda la financiación allí? ¿No teme que esto pueda quedar en papel mojado al final en función del dinero que llegue de uno y otro sitio? El deseo es que no sea así. Además, medidas concretas, yo creo que hay unas cuantas. Por lo menos, si no, pregúntele a quienes han participado, los técnicos que nos han representado, a los partidos y a los agentes sociales en esa mesa, donde, como se suele decir, se lo han currado para ir a cositas muy, muy concretas, donde no puede haber problemas de interpretación, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, por ir por partes. Yo creo que lo más importante de esta mesa de la recuperación es la imagen de unidad que hemos sido capaces de dar. Porque yo lo dije el primer día, o sea, pensar que se van a poder cumplir las 273 y encima de forma inmediata, hombre, es una verdad, es tratar de hacerse trampas en el solitario. Lo importante es que hemos sido capaces de consensuar un documento, digamos, de mínimos, una hoja de ruta, para saber lo que realmente creemos que a Aragón le conviene y dónde queremos ir. Efectivamente, hay falta una memoria económica, el decir, bueno, muy bien, esto es estupendo, pero ¿cómo piensan ustedes pagarlo? Obviamente, la comunidad autónoma le llega para lo que es sufragar los servicios. Hace falta una inyección económica importante que tiene que venir del gobierno central, donde de momento ya estamos viendo que ese plan de reparto pues no es que nos beneficie mucho, por decirlo de alguna manera un poco irónica, pero sobre todo tiene que venir de la Unión Europea. O sea, para algo está la Unión Europea, para algo se creó y en un momento dado ahí es donde tenemos que ver que realmente somos una gran comunidad de naciones, ¿no? Entonces, la gran inyección económica tiene que venir de ahí. Esperemos que las noticias que hasta ahora llegan son bastante alentadoras, que realmente eso se materialice, pero ojo, Europa no regala nada. Europa no, digamos que no son limosneros, o sea, de lo que se trata es de utilizar esos recursos que vengan de Europa de la mejor manera posible, con criterios, en fin, de sensatez, de saber dónde va el dinero y buscando siempre el mejor partido y la mejor inversión que podamos hacer. ¿Por qué son capaces de llegar a un acuerdo aquí en Aragón y no a nivel nacional? El problema al final son los interlocutores, porque las siglas de los partidos son las mismas, son prácticamente las mismas. ¿Qué es lo que pasa en Madrid que no pasa aquí en Aragón? Son muchos factores. Yo creo, hombre, a ver, yo creo que tiene que ver con las personas también. O sea, bueno, también es verdad que actualmente la gente, las personas que estamos representando a los aragoneses en Cortes, es cierto, y eso hace mucho. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la Junta de Portavoces, a la cual pertenezco. Hemos tenido muy buena sintonía desde el primer momento, cada uno defendiendo nuestras posiciones y cada uno sabiendo pues, que representamos propuestas, iniciativas o ideologías muy contrarias en ocasiones, cada una en un extremo, ¿no? Pero aún así hemos sido capaces de entendernos. Se suele decir, ¿no?, que esta es tierra de pactos. Bueno, quizá en estas comunidades donde no vamos sobrados, por decirlo de alguna manera, donde sabemos que los recursos son tan limitados,
probablemente cuesta menos ponerse de acuerdo porque somos conscientes del problema que hay sobre la mesa, ¿no? Esta podría ser una de las causas. Pero yo luego que también influye mucho la toma de conciencia que podamos hacer quienes nos dedicamos a esto, de no perder nunca de vista, yo por lo menos no lo pierdo nunca y cuando puedo lo transmito a toda la gente que me rodea, que nosotros somos empleados públicos. O sea, la diferencia entre un funcionario de carrera de profesión y un diputado en este caso es que lo nuestro es temporal, lo del funcionario es una oposición que ha ganado de por vida, pero mientras nosotros estemos en las Cortes de Aragón, nuestros jefes son todos los contribuyentes, trabajamos para ellos y yo estoy convencido que un contribuyente lo último que espera es que un empleado suyo esté a la gresca todo el día. Estamos condenados, entre comillas, a entendernos. Debemos entendernos porque, insisto, si se nos paga es para solucionar los problemas, no para crearlos ni para relamernos en ellos. A mí me parece bochornoso el espectáculo que estamos viendo en Madrid. No aporta nada. La crispación, el insulto gratuito, facha, rojo, golpista, ¿me quiere alguien decir a dónde nos lleva eso? La pandemia sigue estando en la calle. Los problemas que van a venir en este país a partir de octubre van a seguir estando ahí. Desde luego, por ese camino mal vamos, porque es que no hay posibilidad de solucionar nada más que caldear el ambiente y generar un clima de crispación que afortunadamente, y aquí barro un poquito para casa, pues podemos tratar de sosegar o moderar con posiciones sensatas, moderadas y de centro como la que intenta llevar Ciudadanos en su día a día, en sus intervenciones en ese Congreso. Hablando de esa posición centrada, ¿está de acuerdo con los que señalan que Ciudadanos ha girado al centro? Porque el PP ha descuidado ese centro porque dicen que está disputándose el voto de la derecha con Vox, el PSOE se ha acercado más a la izquierda con Unidas Podemos. ¿Está en esa nueva estrategia de giro al centro, Ciudadanos? Pues mira, esto es curioso. En el caso de Aragón no creo que nadie pueda decirlo, porque yo creo que la actitud de mi grupo, mía como portavoz y del resto de diputados, de los 11 diputados que están conmigo en el grupo, ha sido la misma desde que empezó la legislatura, de tener una mano tendida, pero una mano exigente, de tratar de colaborar en todo aquello que fuera bueno para los aragoneses, porque hemos entendido que para eso estamos. En el ámbito nacional es curioso, fíjese que al final, actuando desde la convicción, parece que hemos diseñado una estrategia. Quiero decir, nosotros en ningún momento nos hemos sentado a decir con papel y bolígrafo qué podríamos hacer de tal forma que apartándonos de aquí nos acercásemos allá para que entonces estos se vean obligados a... No. Nosotros hemos dicho, vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Qué situación hay ahora mismo en España? Esta. ¿Qué creemos humildemente que conviene a los españoles? Por lo primero, garantizar su salud. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues apoyar una prórroga de un estado de alarma. Pero ojito, porque es verdad que ese estado de alarma, que hay un gobierno que lo ha puesto en marcha y poco menos que ha tirado las llaves. Ya ha dicho aquí a no contar con nadie, a gobernar vía decretos, ahora aprovecho para meter al señor Iglesias en el CNI, etcétera. No, un momentito. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Vamos a prorrogar la alarma? Sí, pero a cambio de eso vamos a flexibilizar los ERTES, vamos a sentarnos una vez a la semana, por lo menos a hablar, vamos a impulsar un plan de choque contra el turismo, es decir, vamos a pensar en el bien común de los españoles a la hora de apretar el botón verde para el sí, el rojo para el no, el amarillo para la abstención. Lo de menos es el partido, la estrategia, las elecciones de dentro de unos años, nos da exactamente igual. Pensando en los españoles, hemos tomado decisiones y resulta que algunos ven ahí una estrategia, porque hay quien dice, estos tíos de Ciudadanos, con 10 diputados, menudo roto le han hecho al bloque de la investidura de ese gobierno Frankenstein. Han generado una serie de problemas que hasta ahora no existían. Si eso ha ocurrido, le voy a decir una cosa, nos alegramos de que así sea, pero no ha sido algo que buscásemos en el momento en que decidíamos votar sí a una medida que sé que tampoco nos ha granjeado muchas amistades. En un momento dado nos han insultado, nos han vitupendiado, nos hemos tenido que huir de todo, pero jamás incluso vamos a hacer... Hay personas de dentro de su partido que se han marchado, como Marcos de Quinto, porque no estaba de acuerdo. Lo ha dicho, honestamente, yo no estoy de acuerdo con esto, me cojo y prefiero no seguir para seguir a disgusto. Con Marcos de Quinto ha habido una relación excelente y sigue habiéndola. Este es un partido liberal, es un partido democrático, a nadie se le puede obligar a estar a la fuerza. Si uno en un momento dado no se siente a gusto, pues lo normal es que salga, ¿no? Que deje el proyecto o por lo menos que deje de participar en él de forma tan activa como puede ser esta en el Congreso de los Diputados. Pero usted se imagina que nosotros tuviéramos que tomar decisiones pensando en lo que nos puede parecer personalmente a cada uno de nosotros. Tenemos opiniones a veces distintas, dispares, discrepamos, pero déjeme luego preguntarle para eso está por la la decisión. suya. ¿Ahora está a gusto en
en esta nueva dirección que ha tomado el partido? ¿Está más cómodo con Inés Arrimadas que con Albert Rivera? Yo tengo que insistir en que en nuestro caso, ámbito Cortes, nadie podrá decir, o ámbito Ayuntamiento, que haya habido un giro estratégico por parte de Ciudadanos. Pero con lo que hace Madrid. Yo me siento totalmente cómodo. Absolutamente cómodo, creo que estamos acertando en la medida en que estamos haciendo aquello que nosotros hemos dicho que vamos a hacer, es ser un partido centrado, un partido sensato, un partido que actúa como actúa la inmensa mayoría de la gente en la calle. Yo me voy a comprar el pan y cuando entro no ves a la gente, tú, quita, facha, rojo, golpista, ponme una barra. No, la gente no pregunta qué ideología tienes, qué piensas, qué me importa, de qué partido eres. Uno quiere solucionar problemas. Yo me subo en un ascensor con un vecino en un momento dado con el que no puedo tener una relación, incluso puedo hasta llevarme mal, que no es el caso porque me llevo fenomenal con todos, pero podría llevarme mal, pero eso me va a condicionar a mí para no votar a favor de que cambien el ascensor de la comunidad si eso es necesario. O sea, yo creo que tenemos que empezar a romper esa barrera del enfrentamiento ideológico, de los sectarismos, de tratar de ver siempre el interés en que ganen los míos, ¿no? Yo creo que no son ni los míos ni los del otro, tenemos que ser de una vez por todas los de todos, pensando siempre en ese bien común. Y pensando en ese bien común, ¿van a sentarse a negociar con el Gobierno los presupuestos? Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar la dirección del partido en Madrid, el grupo parlamentario. Ahora mismo que ni está ni se nos espera, ni a nosotros ni a nadie. Quiero decir, están con el presupuesto de este año. Bueno, vamos a ver qué pasa para 2021. ¿Están dispuestos a sentarse con el Gobierno para negociar y aprobar esos presupuestos? Vamos a dejar claro una cosa. Nosotros no vamos a alcanzar nunca pactos de Estado con un Gobierno donde estén por medio los populismos que representa Podemos y mucho menos fuerzas independentistas como Esquerra Republicana, como Bildu. Ciudadanos va a ser muy difícil verle aprobar, muy difícil, no, imposible, sacar adelante proyectos con políticas económicas marcadas por la ideología de Podemos. En esta prórroga última del estado de alarma se vio que podían aprobar Ciudadanos, PNV y Esquerra Republicana, por ejemplo, las mismas medidas. Esa es la segunda parte de la respuesta. Si nosotros en un momento dado podemos consensuar con el Gobierno propuestas económicas que entendamos que son buenas para los españoles, que son positivas para nuestro futuro, que son necesarias para hacer frente a un escenario económico absolutamente atroz como el que tenemos por delante, siempre pensando en el bien común de los españoles, nos sentaremos, hablaremos y le voy a decir una cosa, si llegamos a alcanzar acuerdos en el marco de lo que es nuestra legislación vigente, nuestra Constitución, desde la sensatez, de la moderación y la centralidad, el problema no va a ser nuestro para decir que podemos estar dispuestos a aprobarlo. El problema lo van a tener quienes se ofusquen en ese caso en decir no por el mero hecho de que sea el partido o grupo que está en el gobierno, ¿no? Daniel Pérez Calvo, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, gracias por estar con nosotros gracias a vosotros, en directo. una vez más.